Y bien, para completar la mañana cerramos con Ana María Sobrino Talavera, que es miembro del Centro Espírita Entre el Cielo y la Tierra desde su fundación, responsable del área social y también colaboradora del periódico espírita El Ángel del Bien. Además, es miembro del Rincón Solidario de la Federación Madrileña de Espiritismo y conferenciante espírita, habiendo participado en eventos como el Congreso Espírita Nacional en 2008 o en la Tercera Jornada Espírita de Madrid. Su conferencia, La vida en el mundo espiritual. En el libro de los Médiuns, la doctrina espírita nos aclara que desde el momento que se admite la existencia del alma y su individualidad, después de la muerte, es menester también admitir dos cosas: que es de una naturaleza diferente al cuerpo físico y que goza además de la conciencia de sí misma una vez que ha entrado en el mundo espiritual, ya que va a seguir manteniendo todas sus características, su personalidad, su alegría, su tristeza. Una vez que hemos admitido esto, ¿a dónde va el alma? ¿En qué se convierte? El libro de los espíritus, en la pregunta 224, ay, perdona, que te he equivocado yo. Dale para atrás. Dice que se convierte en un espíritu errante, que aguarda a un nuevo destino y que espera. A medida que los espíritus iban dando nuevas instrucciones, Allan Kardec también se vio en la necesidad de crear palabras que pudieran definir sin ningún tipo de confusión toda aquella información que ellos nos querían dar. La erraticidad es una de estas palabras y determina el estado de los espíritus que no están encarnados, es decir, el periodo que va desde una desencarnación hasta la siguiente. Diríamos, por tanto, que va a ser el estado natural de los espíritus. Puede durar desde algunas horas hasta millares de años, pero nunca va a ser perpetua. Y esa duración puede ser o bien por el libre albedrío del propio espíritu, que durante ese periodo cree que los estudios que allí puede realizar van a ser mucho más provechosos que lo serían siendo encarnado, o bien en otras ocasiones, y atendiendo a la rebeldía de los espíritus, va a ser impuesta. León Denis, en el libro Después de la muerte, nos va a describir la erraticidad de la siguiente forma. Se encuentran en la erraticidad multitudes inmensas, siempre en busca de un estado mejor que se les escapa. Espíritus innumerables flotan en ellas, indecisos entre lo justo y lo injusto, la verdad y el error, la sombra y la luz. Otros van a quedar sumidos en un aislamiento, en la oscuridad, en la tristeza, o van a ir implorando acá o allá un poco de benevolencia o de simpatía. La ignorancia, el egoísmo, los defectos de todas suertes van a reinar aún en la erraticidad, y la materia va a ejercer siempre sobre tales espíritus su influencia. El bien y el mal se encuentran mezclados. Es la erraticidad como una especie de vestíbulo de los espacios luminosos de los mundos mejores. Todos pasan por ella, todos moran en ella, aunque siempre para elevarse más arriba. ¿Podemos decir entonces que los espíritus errantes forman una categoría especial? Recordamos que en el libro de los espíritus la clasificación de la escala espírita está basada en las siguientes cosas. Una, las cualidades adquiridas, las imperfecciones a despojarse y el grado de adelanto, las cualidades adquiridas y las imperfecciones a despojarse. Dentro de ello, en los ítems, desde el ítem 100 al 113, vamos a tener los siguientes órdenes principales. Espíritus imperfectos en el tercer orden, espíritus buenos en el segundo orden y espíritus puros en el primer orden. Según hemos visto en la descripción que nos daba León Denis, allí van a reinar toda clase de defectos y la erraticidad no va a ser una clasificación, sino una condición en la que el espíritu se va a encontrar. Tampoco va a ser un símbolo de inferioridad,
puesto que hemos visto que se pueden mezclar espíritus buenos y espíritus imperfectos. De lo único que no van a poder estar allí son los espíritus puros, porque ya han alcanzado su estado definitivo y no van a necesitar de ningún tipo de reencarnación. ¿Cómo se desarrolla la entrada en el mundo espiritual? En el cielo y el infierno, en la segunda parte, nos habla del tránsito. Y el tránsito a muchas personas les preocupa mucho más que el hecho incluso de la propia muerte. Ese camino lo vamos a tener que recorrer todos sin ningún tipo de distinción de clase social, de raza o de ideología. Y si observamos la calma de ciertas muertes y, sin embargo, las agonías tan dolorosas de otras muertes, nos vamos a dar cuenta que el momento del tránsito va a mostrar unas sensaciones muy diferentes en cada caso. Sabemos que la materia es insensible, por lo tanto, quien va a percibir todas las sensaciones de dolor o de placer va a ser el alma. El alma va a ir siempre unida a una capa que le llamamos el periespíritu, que es una capa fluídica semimaterial, que durante la encarnación se adhiere a todas las partes del organismo físico y de esa manera va a pasar todas las sensaciones de la materia al espíritu. De esta manera vamos a ver que el dolor durante el tránsito va a depender de la unión de la fuerza que unen a estas dos partes, el periespíritu al cuerpo físico, y que esa fuerza va a depender del grado moral que tenga el espíritu. El psiquiatra brasileño Jorge André dos Santos, en su libro Psiquismo, Fuente de la Vida, nos narra que, desprendido del cuerpo físico, el periespíritu inicia un proceso que se conoce con la denominación de histogénesis periespiritual, que representa una reestructuración de su organización, ya que desligado de sus inserciones en la zona física, necesita adaptarse a la nueva dimensión a la que es elevado. Esto lo que quiere decir es que va a sufrir una serie de cambios el periespíritu a medida que se va separando del cuerpo físico para adaptarse al nuevo mundo en el que va a entrar, porque mientras que ha estado sujeto al cuerpo material, todas las percepciones están como adormecidas y al salir de él van a empezar a intensificarse. André Luiz nos explica que esta histogénesis, este cambio, se realiza mediante una segregación de sustancias mentales que, bajo el influjo de impulsos renovadores, el alma que desencarna, una vez finalizado ese proceso histolítico de las células que integraban su vehículo biológico y fortificado el campo mental que se enmaraña en su nuevo estado, logra liberarse mecánicamente de los órganos físicos. Lo que quiere decir es que a través del pensamiento y de la voluntad, el espíritu va a ir poco a poco reforzando su campo mental a medida que va tomando conciencia de su nuevo estado. Va a imprimir magnéticamente a las células que se desdoblan en el entorno espiritual todas las instrucciones a las que van a estar sujetos en el nuevo medio en el que se encuentran. Y una vez finalizado el proceso histolítico o de descomposición del cuerpo, se va por fin a lograr soltar de todos los lazos que le unían. ¿Y cómo empieza la vida espiritual tras la muerte del cuerpo? ¿Va a ser igual para todos los encarnados? Pues en el hombre primitivo, que podemos considerar como aquellos habitantes que todavía están en la selva, que empiezan a desarrollar su inteligencia a través de la fuerza bruta, de la dominación de los animales y de su entorno, va a pasar al mundo espiritual completamente asustado por todas aquellas sensaciones y por todo aquello que él desconoce. De manera que lo único que va a querer va a ser estar apegado a su entorno, a su cueva, a su tribu, a todo aquello que él conoce. Esta incesante idea de renacer en la tribu se va a convertir en una idea tal que solamente va a ser reversible cuando pueda lograr una nueva encarnación. El ser más evolucionado va a recapitular durante minutos o durante largas horas
bien durante el coma, durante la enfermedad, o incluso durante la cadaverización del cuerpo. Todas las experiencias que ha mantenido. Tras un periodo de ensoñación o turbación que puede ser más o menos largo, va a comenzar a acceder al análisis de sus experiencias, encontrando en sí mismo los resultados conseguidos o lo que ha desaprovechado. Y de esta manera va a acceder a todas las consecuencias de la ley de causa y efecto. Así el espíritu errante va a ser feliz o infeliz según el buen o mal empleo que haya hecho de su última existencia. Va a estudiar las causas que apresuraron o que retardaron su adelanto. Va a tomar las resoluciones que procurará poner en práctica en su próxima encarnación y en la mayoría de los casos va a escoger él mismo las pruebas que cree más apropiadas para su evolución, pero no siempre. Hay ocasiones en que las pruebas no son elegidas y no está preparado para ello. Y en muchas ocasiones va a ocurrir que como encarnados no somos capaces de llevar a cabo las pruebas que elegimos en el mundo espiritual. Varios testimonios de espíritus los vamos a poder encontrar en la segunda parte del libro El cielo y el infierno, desde el capítulo 2 hasta el capítulo 7, en una gama y en una variedad diferente. Tenemos los espíritus felices y como símbolo de él, pues por ejemplo, tenemos a Samuel Philip, que él era un hombre de bien en toda la acepción de la palabra, nadie le había conocido nunca que hubiera hecho daño de manera intencionada a nadie, y cuando fue evocado le preguntaron: ¿tenéis un recuerdo claro de vuestros últimos instantes en la tierra? Y él les responde: perfectamente. Este recuerdo me ha venido poco a poco, porque en aquel momento mis ideas estaban todavía confundidas. Aunque sufrí cruelmente en mi última enfermedad, no tuve agonía. La muerte llegó como un sueño, sin luchas ni sacudidas. No teniendo miedo de él porvenir, no me aferré a la vida y por consiguiente no tuve necesidad de luchar para romper los últimos lazos. La separación se verificó sin esfuerzos, sin dolor y sin que me diese cuenta de ello. Ignoro cuánto duró este último sueño, pero ha sido corto. El despertar ha sido de una calma que contrastaba con mi estado precedente, porque no sentía dolor y me regocijaba de ello. Quería levantarme y marchar, pero un entorpecimiento que no era nada desagradable y que hasta tenía cierto encanto me retenía. Y yo me abandonaba a él con una especie de deleite, sin darme ninguna cuenta de mi situación y sin pensar que había dejado la tierra. Lo que me rodeaba me parecía como un sueño. Lo que me aclaró la realidad fue que me vi rodeado de muchas personas que apreciaba muertas desde hace mucho tiempo y otras que no reconocía al pronto y que parecía que me velaban y esperaban que despertase. Este estado tuvo instantes de lucidez y de somnolencia, durante los cuales recobraba y perdía alternativamente la conciencia de mi yo. Poco a poco mis ideas adquirieron más claridad. La luz que no entreveía sino a través de una niebla se hizo más brillante. Entonces comencé a reconocerme y comprendí que no pertenecía al mundo terrestre. Y fijaros lo que dice: si no hubiera conocido el espiritismo, la ilusión se hubiera, sin duda, prolongado durante mucho más tiempo. En general, las características de este tipo de espíritus, el recuerdo les va a llegar poco a poco. En algunos casos van a ser incluso conscientes de todo el proceso. Por ejemplo, en el libro Volví, el personaje lo detalla muy claro cómo fue todo ese proceso. La separación suele verificarse sin dolor porque no están muy unidos ni apegados a la materia. El periodo de turbación suele ser corto y el despertar es tranquilo, pero suelen encontrarse como muy cansados y con necesidad de reposo. Y eso es normal porque hemos comentado que al desprenderse van a percibir todo con mucha más intensidad y todo ese tipo de energía les va a generar ese cansancio. Dentro de los espíritus de mediana condición, José Bre nos dice: expío mi falta de fe, sufro como no podríais entenderlo, sino por el sentimiento que tengo de no haber empleado bien mi tiempo en la tierra.
Entre vosotros se tiene un hombre como honrado cuando respeta las leyes de su país, cuando no hace mal a su prójimo quitándole ostensiblemente lo suyo, pero a menudo le quita, sin ningún reparo, su honor y su dicha, desde el momento que el código o la opinión pública no pueden alcanzar al culpable hipócrita. No basta para ser honrado ante Dios dejar de infringir las leyes de los hombres. Es preciso, ante todo, no haber quebrantado las leyes divinas. He faltado a muchas de estas condiciones, lo confieso, y he sufrido bastante por ello cuando lo he reconocido. Así que las características de los espíritus de mediana condición se basan en que van a tener un sufrimiento moral, van a tener conciencia de las faltas cometidas y el arrepentimiento se les va a unir también en consecuencia a ese conocimiento. Nobel nos relata dentro de los espíritus sufrientes su experiencia y dice: mi espíritu, retenido en mi cuerpo por lazos materiales, tuvo gran trabajo en desprenderse de aquel, lo cual fue la primera ruda agonía. La vida que dejé a los 24 años era todavía tan fuerte en mí que no creía en su pérdida. Buscaba mi cuerpo y estaba sorprendido y espantado de verme perdido en medio de esta multitud de sombras. En fin, la conciencia de mi estado y la revelación de las faltas que había cometido en todas mis encarnaciones se me presentaron de repente. Una luz implacable iluminó los más secretos pliegues de mi alma, que se sintió desnuda y después sobrecogida por una vergüenza abrumadora. Trataba de escaparme de ella, interesándome en los objetos nuevos, aunque conocidos, que me rodeaban. Los espíritus radiantes, flotando en el éter, me daban la idea de una dicha a la que no podía aspirar. Formas sombrías y desoladas, las más sumergidas en una triste desesperación, las otras, irónicas o furiosas, se deslizaban a mi alrededor y sobre la tierra a la cual permanecía adherido. Arrastrado como por una fuerza irresistible, procurando huir de este dolor encarnizado, salvaba las distancias, los elementos, los obstáculos materiales sin que las hermosuras de la naturaleza ni los esplendores celestes pudiesen calmar un instante la amargura de mi conciencia ni el espanto que me causaba la revelación de la eternidad. Dentro de las características podemos ver entonces que el desprendimiento es doloroso por todos los lazos materiales que todavía les unen, que se sienten perdidos en medio de una inmensidad de sombras, que van a intentar huir y esconderse por la amargura que para ellos representa que todas sus faltas cometidas estén al descubierto ante todos. Los espíritus suicidas, hubo una comunicación espontánea del Francisco Simón Louvet y decía de esta manera: tened piedad de un pobre miserable que sufre hace mucho tiempo los más crueles tormentos. Oh, el vacío, el espacio, caigo, socorro. Dios mío, tuve una vida tan miserable. Era un pobre diablo. Sufrí a menudo el hambre en mi vejez. Por esto me entregué a la bebida y me avergonzaba y disgustaba de todo. He querido morir y me he arrojado. Oh, Dios mío, qué momento. ¿Por qué, pues, tener deseo de acabar cuando estaba tan cerca del término? Rogad para que no vea siempre este vacío debajo de mí. Voy a destrozarme contra esas piedras. La falta de valor le llevó a sucumbir ante la prueba que tenía de la pobreza, descendiendo a unos niveles grandes de desesperación. Sin ser un alma adelantada, tiene conciencia de la vida futura y va a pedir su término. Dentro de esta categoría hay una amplia gama de circunstancias que llevaron al suicidio. Cada una de ellas va a ser tenida siempre en cuenta según el conocimiento que los espíritus tengan, pero nadie va a quedar nunca sin enfrentarse a las consecuencias del acto. Dentro de los criminales arrepentidos, las características que tenemos es que el arrepentimiento no va a ser suficiente para eximir la responsabilidad de los actos, que va a ser necesaria la voluntad de una reparación y de una expiación,
y que cuanto más tarda el arrepentimiento, la pena será más larga. Casi siempre van a ser penas materiales para espíritus que necesitan, que afectan sus sentidos, y van a ser de tipo moral para aquellos espíritus que sí están capacitados para comprender ese tipo de penas. Dentro de los espíritus endurecidos, sus características tienen que tras la muerte se entregan a un estado de duda cruel sobre su presente y su futuro. El aislamiento y la inacción sobre otros es intolerable para ellos, así como la perspectiva del infinito, pero no van a tener voluntad para salir de ella. Van a observar todo lo que les rodea y se van a adherir como presas a las debilidades de otros espíritus para burlarse de ellos y castigarles con el recuerdo de sus faltas. Son difíciles de reconducir por la falta de energía que les confiere su endurecimiento. Y es que cuando un espíritu es malo, esa misma energía que va a emplear para el mal la va a poder emplear para hacer el bien. Y estos espíritus endurecidos carecen completamente de ella. Por tanto, solamente a través del hastío o del sufrimiento van a buscar otras ocupaciones que se convertirán en una necesidad para ellos. Los espíritus progresan en la vida espiritual, en la erraticidad. En la pregunta 230 del libro de los espíritus, dicen que pueden mejorar mucho según la voluntad y su deseo, pero que no obstante va a ser siempre en la vida corporal donde van a llevar a cabo la mayor parte de ese progreso y de las ideas que han adquirido en el mundo espiritual. La pregunta 227 nos dice que van a estudiar su pasado y van a buscar los medios necesarios para elevarse. Van a ver y observar todo lo que hay a su alrededor, van a escuchar los discursos de los hombres más ilustrados que ellos y los consejos de los buenos espíritus, y de ahí sacarán ideas que les van a ser útiles en la siguiente encarnación. En la literatura espírita tenemos diferentes casos de este tipo de progreso. En el libro Historia del Espiritismo de Sir Arthur Conan Doyle, el espíritu Lester Coleman nos dice que después de la muerte estuvo indeciso durante algún tiempo respecto a si su trabajo podría ser la música o la ciencia. Tras pensarlo mucho, decidí que la música fuese mi entretenimiento y mi ocupación la ciencia en todas sus ramas. Y continúa, para progresar en mis estudios, visito frecuentemente un laboratorio donde encuentro facilidades tan completas como extraordinarias para llevar a cabo los experimentos. En Volví, el hermano Jacobo, en el capítulo 14, nos relata: el admirable científico declaró que, no obstante hallarse desencarnado, continuaba trabajando sin descanso al frente de los peligros que amenazan la actualidad terrestre, sumergido en los estudios y realizaciones de la física en el plano espiritual. Y en el capítulo 19 encontramos que siempre que los intervalos naturales de los estudios y las tareas del instituto se lo favorecían, se dirigía inmediatamente a las zonas de los espíritus desviados, ejercitando así su capacidad de soportar. Aquí tenemos dos ejemplos de progreso. Uno, el progreso intelectual, en el que ellos van a estudiar, y otro, el progreso moral, cuando están en contacto con otros espíritus, donde tienen que desarrollar la paciencia, la empatía y todo este tipo de valores morales que tanto necesitamos. ¿Dónde se realizan estas actividades? Juan, en su Evangelio, nos dejó escritas estas palabras del Maestro Jesús: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Voy a prepararos un lugar, y cuando me fuera y hubiera preparado un lugar, volveré otra vez, y os tomaré conmigo para que donde yo esté, estéis también vosotros. Con estas palabras nos indica que la casa del Padre es el universo, que las diferentes moradas son los mundos que circulan en el espacio infinito y que ofrecen a los espíritus la posibilidad de reencarnarse
según sean en estados apropiados para su adelantamiento. Y también se va a entender así de los lugares que, aunque no estén circunscritos ni localizados, sirven para que puedan estar los espíritus errantes. En el libro de los espíritus, la pregunta 234, nos dicen, ¿existen, como se han afirmado, mundos que sirven a los espíritus errantes como estaciones o lugares de descanso? Y nos dicen que sí, que hay mundos dedicados en particular a los seres errantes y en los cuales pueden estos residir de forma temporaria, especie de vivaques o campamentos donde pueden reposar en una prolongada erraticidad. El eminente científico, teólogo, filósofo y medium Emanuel Swedenborg, ya antes de 1772, que fue el año en que él murió, nos encontró que a través de sus visiones el otro mundo consistía en un número de diferentes esferas que representaban grados de felicidad en los cuales vamos después de la muerte. Y André Luiz nos aclara que estas esferas espirituales se distinguen por distintos tipos de vibraciones más densas a medida que están más cercanas a la corteza terrestre, donde los espíritus que las conforman van a estar más materializados y que existen en un mismo plano horizontal o en el mismo nivel, de la misma manera que nuestras ciudades no están puestas unas encima de otras. En el Evangelio, según el espiritismo y según este tipo de vida que hay en los diferentes núcleos, vemos que se agrupan en familias unidos por el afecto, por la simpatía o por la semejanza de sus inclinaciones. Se va a establecer entre ellos una jerarquía cuya autoridad está basada en el grado moral, que entre los espíritus superiores va a ser natural y benéfica, va a respetar el libre albedrío de cada uno, pero sin embargo en las relaciones con los espíritus inferiores van a utilizar la inteligencia o el poder para subyugar a otros espíritus, estén desencarnados o no. Así, la división de las comunidades espirituales, acorde a las características de afinidad que unen a cada grupo, las podemos clasificar de la siguiente manera: comunidades de dolor y sufrimiento, comunidades dedicadas al bien, puestos de auxilio y puestos de trabajo. Las comunidades de dolor y sufrimiento se van a caracterizar porque en ellas predominan las pasiones negativas y acciones negativas, el mal, las peleas, las desarmonías, las perturbaciones, que la ociosidad va a distinguir a la mayoría de sus habitantes, se van a comunicar a través de la palabra articulada. La naturaleza no va a ofrecer ninguna belleza con un relieve árido y desde aquí van a ejercer una influencia directa sobre los encarnados. Una de este tipo de colonias es el Valle de los Suicidas, descrito por el espíritu Camilo Cándido Botello en el libro Memorias de un suicida. Y él la describe de esta manera: su desolador panorama estaba compuesto por valles profundos, presidido por las sombras, gargantas sinuosas y cavernas siniestras, en el interior de las cuales aullaban como demonios enfurecidos espíritus que habían sido hombres, enloquecidos por la intensidad y el espanto verdaderamente inconcebibles de los sufrimientos que les martirizaban. El suelo, cubierto de materias ennegrecidas y fétidas, recordando el hollín, era inmundo, pastoso, resbaladizo, repugnante. El aire pesadísimo, asfixiante, helado, oscurecido por volcanes amenazadores, como si eternas tempestades rugiesen alrededor, y al respirarlo los espíritus allí encarcelados se sofocaban como si materias pulverizadas, más nocivas que la ceniza y la cal, invadiesen las vías respiratorias. No había allí, como no lo habrá jamás, ni paz, ni consuelo, ni esperanza. Todo era miseria, asombro, desesperación y horror.
un lugar duro. Otro lugar va a ser el umbral, que André Luis lo define como una región espiritual que comienza en la corteza terrestre, en donde los desencarnados están solamente separados de los encarnados por leyes de vibración, que hay legiones compactas de almas irresolutas e ignorantes que no son ni lo suficientemente perversas ni tampoco nobles como para poder ir a otro tipo de colonias de rectificación o de elevación. Son grupos notables de poder por la concentración de tendencias y de los deseos generales. Se van a organizar siempre en torno a un líder que va a utilizar la inteligencia exclusivamente para el uso del mal. Aunque ellos se van a considerar libres, no lo son, puesto que cuando cometen una falta o desean huir de allí, van a ser duramente castigados. Pero no os asustéis, o sea, que os veo todo muy preocupados. La verdad es que si vemos un poquito nuestra vida en la Tierra, hay muchas zonas en la propia Tierra que se pueden considerar zonas umbralinas, porque todo este tipo de organizaciones en el mal existen y cuando uno quiere salir de ellas les hacen prácticamente la vida imposible. Pero bueno, ahora vamos a otra parte que es mucho más bonita, ¿vale? Que son las colonias espirituales dedicadas al bien. En ellos se reúnen grupos también igual por simpatía o por intereses comunes, solo que aquí van a establecer una jerarquía que responde a una ascendencia intelecto-moral y donde los estudios y los trabajos y todas las actividades van a estar comprometidas siempre con el bien de sus habitantes y del medio en el que viven. Algunos ejemplos, todos lo conocemos, el libro de nuestro hogar o hemos visto la película. Es un ejemplo de comunidad espiritual que se sitúa entre el umbral y las regiones más evolucionadas. Por lo tanto, es una colonia de transición entre unas y otras. Allí todavía existe el sufrimiento. Sus habitantes son de mediana evolución, pero están un poquito más instruidos. Se organizan como nuestras ciudades, con sus instituciones, sus hospitales, sus jardines. Y la naturaleza, al ser un tipo diferente de vibración al que puede haber en las otras colonias, va a ser de mayor belleza. Otro ejemplo es la ciudad de Castrel, dedicada a la atención de la infancia. En ella va a recibir espíritus desencarnados durante ese periodo y los va a preparar para la nueva realidad de la vida. Los va a reintegrar a los planos que les son destinados tras haber retornado a la forma adulta o va a preparar espíritus para su reencarnación acompañándoles durante la etapa infantil. El reverendo Bale Owen nos la describe como una ciudad situada entre montañas, con una cúpula dorada en el centro, cercada de una terraza llena de columnas y donde una larga calle atraviesa la ciudad de un extremo a otro en forma de alameda, que es donde viven los dirigentes de estos centros. Es una ciudad bella e iluminada, tiene muchas fuentes de agua y un ambiente armónico, y en ella solamente el deseo del bien es la nota reinante. El hogar de la bendición, descrito en el libro Entre la tierra y el cielo, es una importante colonia educativa, mezcla de escuela de madres y domicilio de los pequeños que regresan a la esfera carnal. Tiene como objetivo preparar a las madres para la maternidad responsable y atender a los niños que desencarnan y que van a reencarnar. Explica André Luis que los niños encuentran ahí el apoyo necesario para su reforma espiritual y que en los primeros momentos, una vez liberados del cuerpo físico, van a estar asistidos por los benefactores que en ella viven y también por el afecto inolvidable de quienes fueron sus madres en el plano carnal, que durante el desprendimiento son llevadas allí para auxiliarles y acompañarles durante su crecimiento. Mansión de Paz, reseñada en el libro Acción y Reacción, es una institución, es una escuela de reajuste espiritual que se ubica en las regiones más densas.
Allí va a recibir a espíritus que son infelices o enfermos, pero que están decididos por sí mismos a regenerarse. Los puestos de auxilio no son puestos de socorro, de auxilio, no son ciudades. Muchos de ellos se encuentran en las regiones periféricas del umbral, pero en otras ocasiones van a estar dentro. Se les considera como hospitales. Algunas de las organizaciones pueden ser móviles y otras pueden ser fijas. Y según nos indica Arthur Conan Doyle en Historia del Espiritismo, dice que allí los espíritus que se dedican a estas obras suelen pasar por penalidades y dificultades similares a las que pasaría aquí en la Tierra un misionero que quisiera evangelizar a las razas más salvajes. Los puestos de auxilio nos dice que representan la gran expresión del amor al prójimo. Uno de estos ejemplos es la colonia Campo de Paz, descrita en el libro Los Mensajeros. Allí los desencarnados recogen a los desencarnados que se encuentran en un estado profundo de sueño y, como nos ha dicho María, están sumidos en ese sueño por su rigidez mental, porque nunca han trabajado por el bien en sí mismos y sobre todo porque nunca han creído que hubiera algo después de la muerte. Siempre han pensado que la muerte sería el final de todo. La colonia correccional de la Legión de los Siervos de María, también descrita en el libro Memorias de un Suicida, está representada por una fortaleza cercada por un conjunto de murallas fortificadas, situada en una región triste y desolada. Según la describe Camilo, esa fortaleza le recuerda a los castillos medievales de su Portugal, y allí acogen a todos los espíritus suicidas preparados para su rehabilitación. La Casa de Fabiano es una institución piadosa. Allí recogen a todos aquellos espíritus que, una vez desencarnados, están aturdidos durante los primeros días, ya que si fueran entregados a su propia suerte, muchas veces serían fatalmente agredidos por entidades perversas o incluso desviados hábilmente por ellos del buen camino de su restauración gradual de energías interiores. En concreto, la Casa Transitoria de Fabiano es un sitio móvil porque suele estar asediada continuamente por espíritus que mantienen su rebeldía y su dolor. Los puestos de trabajo son todos aquellos centros dedicados al bien, sea de la ideología que sea, y que la espiritualidad puede utilizar aquí en la Tierra. Uno de esos ejemplos son nuestros centros espíritas. Pueden estar vinculados directamente a un puesto de auxilio espiritual o a una colonia espiritual. Todos sabemos que son lugares de estudio de la doctrina y, a través del conocimiento de sus tres pilares, el filosófico, el moral y el científico, puede atender a espíritus encarnados o desencarnados. Y como resumen, he sacado o he escogido este fragmento de Obreros de la Vida, donde el espíritu Emmanuel nos dice que, comprendiendo así la importancia del centro espírita como escuela de almas, recordamos que el espiritismo comenzó el inapreciable trabajo de mostrar positivamente la continuación de la vida más allá de la muerte, fenómeno natural del camino de ascensión, que múltiples esferas de actividad espiritual se interpenetran en los diversos sectores de las existencias. La muerte no extingue la colaboración amiga, el amparo mutuo y la intercesión confortadora y el servicio evolutivo. Las dimensiones vibratorias del universo son infinitas, como infinitos son los mundos que pueblan la inmensidad. Nadie muere y el perfeccionamiento prosigue en todas partes. Así que aprovechemos todos el conocimiento que nos brinda esta doctrina
para poder progresar todo lo que podamos aquí en esta encarnación que tenemos. Muchas gracias.